¿Qué tal amigos de Estudio B y de Sin embargo? Les agradecemos muchísimo que nos acompañen en este maratón dominical de puntos y comas. Información útil sobre los acontecimientos importantes de todos los días. Desde que ocurrió la alternancia en la presidencia de la República, ningún candidato había ganado con una ventaja de más de 30 puntos, algo que solo López Obrador y Claudia Sheinbaum consiguieron para consolidar el proyecto político de la izquierda. La oposición no tiene nada que argumentar contra la supuesta sobrerepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, pues prácticamente fue borrada en 13 estados del país, en los cuales no ganó una sola diputación de mayoría relativa. Pero además de las 32 entidades del país, solo en una, Aguascalientes, la coalición panista logró ganar todos los distritos, pero solo 3 de 3. Movimiento Ciudadano padeció una verdadera debacle en las zonas metropolitanas de Guadalajara y Monterrey, capitales de los estados de Jalisco y Nuevo León, donde actualmente gobierna. Pues ahí perdió todos los distritos de mayoría relativa que se disputaron. Finalmente, el Instituto Nacional Electoral le acreditó a Morena y a sus aliados la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, por lo que podrá aprobar reformas constitucionales. En el Senado solo le faltarán 3 votos para cumplir con ese objetivo. Ojalá que esta información les sea de utilidad. Gracias por quedarse con nosotros y por aquí estaremos siempre con la mejor información. ¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros en este segmento de información útil para tratar de entender algunos de los hechos importantes que ocurren, documentarlos de manera apropiada para de esa manera tener una comprensión mucho más amplia. Pues mire usted, desde que ocurrió la alternancia en el año 2000, solo Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo han mantenido una constante en las contiendas presidenciales que se unificaron y que ganaron. Los dos superaron a sus rivales por más de 30 puntos porcentuales de diferencia, haciendo ver pálidas las victorias que obtuvieron los candidatos ganadores en los 3 procesos anteriores en los que triunfaron aspirantes de PAN y PRI. El gobierno, autodenominado de la Cuarta Transformación, y su consolidación durante los próximos 6 años están garantizados con la mayoría calificada en las 2 cámaras del Congreso de la Unión, lo que permitirá a la izquierda hacer las reformas constitucionales necesarias para cumplir su premisa de que en el próximo sexenio su principal preocupación seguirá siendo atender las necesidades y carencias de los más pobres. Andrés Manuel superó en los comicios del 2018 al panista Ricardo Anaya Cortés por una diferencia de 30.92%, mientras que Claudia Sheinbaum le sacó a la panista Xóchitl Gálvez Ruiz una diferencia de 32.31%. ¿Y por qué este dato es relevante? Por una razón muy simple, porque los triunfos que lograron los otros candidatos presidenciales desde el año 2000 hasta la fecha cuando se da la alternancia, han sido triunfos que están muy, pero muy lejos de equipararse con los 2 triunfos que lograron los candidatos presidenciales de izquierda. Y vea usted los datos duros. En el año 2000, año de la alternancia, el panista Vicente Fox Quesada le ganó al priista Francisco Labastida Ochoa por una diferencia de apenas 6.41%. Muy lejos quedó también la cerradísima y cuestionable victoria del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa por una diferencia de 0.56% sobre Andrés Manuel López Obrador en el año 2006, una elección que el ahora presidente morenista siempre ha asegurado que fue un robo y que se le despojó en ese momento de la presidencia. Y lo mismo palidece el triunfo del priista Enrique Peña Nieto sobre López Obrador en el 2012 con apenas 6.6% de ventaja. ¿Todo esto qué significa? En números duros y muy concretos, algo que tiene espantada a la oposición.
simple y sencillamente los dos gobiernos de izquierda, el de Andrés Manuel que llegó en el 18 y el de Claudia Sheinbaum Pardo que empezará el 1 de octubre, los dos llegaron con una ventaja abrumadora sobre sus rivales más cercanos. Y también la calificación de los comicios y la declaración de presidente electo fue mucho más ágil en el caso de López Obrador y de Sheinbaum Pardo con respecto a los procesos en los que ganaron Calderón Hinojosa, Peña Nieto y Vicente Fox. El dictamen relativo al cómputo final de la elección de la presidencia de los Estados Unidos mexicanos, la declaración de validez de la elección y la declaración de presidenta electa en favor de Claudia Sheinbaum Pardo fue emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ustedes lo escucharon, el pasado miércoles 14 de agosto del 2024. Y en la diapositiva número 4 vemos quiénes fueron los magistrados que integraron la comisión especial para sustanciar y resolver las impugnaciones presentadas contra la elección presidencial. Fueron Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Ellos elaboraron el dictamen para la declaratoria que acabamos de mencionar, la declaratoria de que la elección es válida, la declaratoria de presidenta electa. Ellos elaboraron ese dictamen que fue después aprobado por el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y mire usted, en la diapositiva número 5 vemos lo que mencionábamos hace un momento, los números oficiales validados ya por el Tribunal Electoral. Estos números ya son finales, ya no se mueven, ya pasan a la historia como tales, y ahí vemos la enorme diferencia del 59.76% de Claudia Sheinbaum Pardo contra el 27.45% de Berta Xóchitl Gálvez Ruiz. Y vemos también en esa, la enorme diferencia que establecen los candidatos de izquierda. Usted recordará que López Obrador superó con 30 puntos a su principal rival y Claudia Sheinbaum Pardo también rebasó ese 30% con un 30.92% de diferencia López Obrador y 32.31% Claudia Sheinbaum sobre Xóchitl Gálvez. Y en la diapositiva número 6 vemos la lista completa de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral que calificaron la elección presidencial, y en la parte inferior derecha vemos a Claudia Valle Águilas Ocho. Ella solamente se incorporó como parte del Pleno del Tribunal para llevar a cabo la calificación presidencial, porque así lo establece la ley orgánica del Poder Judicial, que dice que el Tribunal Electoral necesita tener seis magistrados para calificar la elección presidencial, y como faltaba uno, también la ley orgánica establece que pueden llamar a un magistrado electoral de alguna de las 5 salas regionales que tiene el tribunal, y en este caso los magistrados de la Sala Superior decidieron que Claudia Valle Águilas Ocho se incorporara como integrante del Pleno única y exclusivamente para los fines de calificar la elección presidencial y declarar presidenta electa a Claudia Sheinbaum Pardo. Pero la primera constancia, fíjese usted, este dato es muy interesante porque mucha gente no lo sabe. La primera constancia de triunfo en una elección presidencial que emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue para el panista Vicente Fox Quesada, que en los comicios del 2 de julio del año 2000 derrotó al priista Francisco Labastida Ochoa. El 2 de agosto del año 2000, el Tribunal Electoral formalizó el cómputo y la legalidad de los comicios en los cuales Vicente Fox Quesada sumó 15.989.636 votos para un porcentaje del 42.52%. En tanto que el priista Francisco Labastida Ochoa alcanzó 13.579.718 sufragios para un porcentaje del 36.11%. La diferencia, usted lo ve, es de 6.41%, según información oficial que se puede consultar en la plataforma del Instituto Nacional Electoral. ¿Por qué hacemos esta observación? Porque en esta elección del año 2000, por primera vez, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación califica y valida la elección presidencial. Antes de esta elección,
quien se convertía en colegio electoral para calificar la elección de presidente era la Cámara de Diputados, bueno, era el Congreso de la Unión el que tomaba posesión el 1 de septiembre. Y bueno, las elecciones de presidente de la República del 2006 se realizaron el domingo 2 de julio y el dictamen que calificó como válidos esos comicios fue emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 5 de septiembre del 2006. Los comicios para presidente de la República del 2012 se llevaron a cabo el domingo 1 de julio y el Tribunal Electoral calificó su validez el 31 de agosto del 2012, en tanto que los comicios del domingo 1 de julio del 2018 fueron calificados por el Tribunal Electoral el 8 de agosto de ese mismo año. ¿Por qué es relevante esta fecha de la calificación y de la validación de la elección presidencial? Por una razón muy simple, porque desde la alternancia en el 2000 hasta la fecha, la primera elección que fue abrumadoramente inobjetable fue la votación de Andrés Manuel López Obrador, que rebasó el 50% de la votación, algo que no sucedía desde la elección de 1988, cuando el último candidato antes de López Obrador que rebasó la barrera del 50% de votos en su favor fue Carlos Salinas de Gortari contra Cuauhtémoc Cárdenas, en una elección donde también todavía hasta la fecha prevalece la duda si fue legal y si realmente le pusieron más dulces a la piñata del PRI para que ganara Carlos Salinas de Gortari. Esa fue una elección cuestionadísima, es aquella elección famosa donde se les cayó el sistema y donde un personaje muy conocido, como lo es Manuel Bartlett Díaz, era el secretario de Gobernación y presidente de la Comisión Federal Electoral que operó esas elecciones de 1988, donde todos los indicios son que se le hicieron trampas al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para que ganara Carlos Salinas de Gortari. Entonces, hay datos de referencia que son muy importantes. La elección de López Obrador fue la primera después de 1988 que rebasó el 50% de votos en su favor. Y las dos elecciones, la de Claudia Sheinbaum Pardo este año y la de López Obrador hace 6 años, son las únicas en donde ha habido una diferencia de más de 30% sobre el segundo lugar, algo que no logró Fox, por supuesto, que no logró tampoco Felipe Calderón y tampoco lo hizo Peña Nieto. Entonces, el rango de legitimidad que tuvo López Obrador con esa ventaja de más de 30 puntos porcentuales y el margen de legitimidad con el que llega Claudia Sheinbaum Pardo es todavía unos puntitos más, porque Claudia también rebasó con mucha comodidad el 30% de diferencia sobre Xóchitl Gálvez. El dictamen relativo al cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, declaración de validez de la elección y de presidente electo en favor del panista Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, fue emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral el 5 de septiembre del 2006. Integraron esa comisión dictaminadora los magistrados Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y Mauro Miguel Reyes Zapata. Y mire usted, vemos en la diapositiva 10 una imagen del Diario Oficial de la Federación del viernes 8 de septiembre, que publica el dictamen en donde se declara presidente electo a Felipe Calderón, y en la parte de abajo puede usted ver los nombres de los magistrados que avalaron ese triunfo en ese momento. Ninguno de ellos está en el tribunal. Eloy Fuentes Cerda, José Alejandro Luna Ramos, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ogesto Martínez Porcayo, José de Jesús Orozco Enríquez, Mauro Miguel Reyes Zapata, todos ellos, y además era secretario de Acuerdos Flavio Galván Rivera, todos ellos fueron los que aprobaron el presunto triunfo de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, triunfo que hasta la fecha sigue siendo muy discutido. Y otro dato muy curioso en la diapositiva 11, si usted observa, hice una captura de pantalla de la parte superior donde empieza el recuento de voto estados por estado. Hay allí una omisión gravísima tratándose de un documento que se publica en el Diario Oficial de la Federación. Es parte de las muchísimas irregularidades que hubo en la elección que presuntamente ganó Felipe Calderón. Si usted ve la parte de arriba,
no dice a quién corresponden esos votos, no dice si son de una u otra coalición, y nada más al final dice votación total. En la parte de abajo de esta tabla ve usted los totales, las sumas totales de los votos que obtuvieron los candidatos. Hay un punto abajo de la tabla que dice, punto tercero, cómputo final de la elección. De los resultados del cómputo final de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, se evidencia que el ciudadano Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, postulado por el Partido Acción Nacional, obtuvo 14,916,927 votos. Y ahí deduce uno que esos 14,916,927 que aparecen en la primera casilla, pues son los que corresponden a Calderón. Y tiene uno que deducir que los 14,683,096 votos de la tercera casilla, en la parte inferior, pues serían los votos de Andrés Manuel López Obrador, porque curiosamente este dictamen da la sensación de que lo hicieron tan a la carrera, de manera tan desasiada, que no pusieron esos datos básicos que debían estar en cualquier documento de esta naturaleza y que además es un documento histórico. Curiosamente, en ese dictamen no se puntualiza que la diferencia entre Felipe Calderón y López Obrador fue apenas de 233,831 sufragios y que porcentualmente la diferencia fue de apenas 0,56%. 0,56%, 35,89% de Calderón contra 35,33% de López Obrador, lo que oficialmente se reconoció. Por eso, en su momento, López Obrador y la oposición exigió que se hiciera un recuento voto por voto y casilla por casilla, porque el margen fue muy cerrado y siempre ha estado viva la presunción de que se manipularon los resultados en favor de Calderón. El cómputo final, la calificación jurisdiccional de la elección y la declaración de validez de la contienda en la que participó Enrique Peña Nieto fue emitida el 31 de agosto del 2012 y la comisión calificadora fue integrada por los magistrados Constancio Carrasco Daza, Flavio Galván Rivera y Salvador Olimpo Nava Gomar. Y en este caso vemos en la diapositiva 14 la publicación que se hizo en el Diario Oficial de la Federación sobre el resultado de esta elección del 2012, pero aquí sí, fíjese usted cómo aparece bien definida la tabla con los resultados de esa elección, los votos totales que obtuvo cada candidato y también los porcentajes que cada candidato obtuvo. Aún así, pues la diferencia fue apenas superior al 6%. Y luego, el dictamen que valida la elección de López Obrador en el 2018 se publicó el 8 de agosto del 2018 y ha sido del 2000 al 2024 la validación y la calificación más rápida de una elección presidencial, porque los 30 puntos porcentuales que obtuvo de ventaja López Obrador eran prácticamente inobjetables. Y aquí vemos en la diapositiva 17 la carátula del Diario Oficial de la Federación del sábado 11 de agosto, donde se valida esa elección, y vemos también en la siguiente diapositiva los números correspondientes a la elección de López Obrador. Ahí vemos los 30,110,327 votos que le dieron el 53,20% de la votación. Y con eso concluimos con la reiteración de que desde la alternancia en el 2000 hasta la fecha, solo los dos candidatos de izquierda han ganado con una ventaja superior al 30%. Y desde las elecciones de 1988, échele cuentas, desde el 88 para acá, Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo son los únicos dos candidatos que han rebasado el 50% de los votos en su favor. Y con esto concluimos hoy puntos y comas. Esta semana será muy interesante porque esta semana se definen los diputados federales plurinominales y la posibilidad legal, jurídica y real de que Morena tenga la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, asunto sobre el cual estaremos muy al pendiente en puntos y comas. Gracias, buenas noches, descansen.
¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para tratar de entender con mayor claridad algunos de los hechos importantes que ocurren en nuestra vida cotidiana y cómo nos afectan. Usted sabe que el viernes es el día importante para la asignación de los diputados plurinominales y de los senadores plurinominales. Hasta el momento, las proyecciones que se han hecho es que Morena tendría la mayoría calificada en la Cámara de Diputados con por lo menos 364 diputados y en la Cámara de Senadores llegaría a 82, 83 senadores para quedarse a 2 o 3 de la cifra mágica de 86 senadores que se requieren para la mayoría calificada que puede aprobar reformas constitucionales. Pero mientras eso sucede, hay una enorme discusión sobre aquellos que dicen no se le puede asignar a Morena y a sus aliados la mayoría calificada porque no sacaron los porcentajes adecuados para merecer eso. Pero más allá de este tipo de observaciones y apreciaciones, hay hechos que son muy evidentes. Hay hechos que son muy concretos y que nos dicen en lo real, en lo estadístico, que Morena hizo los méritos suficientes como para aspirar a tener la mayoría calificada en las dos cámaras. Usted sabe, por ejemplo, que de las 30 entidades de la República donde se compitió por senadores de mayoría, Morena ganó en 30 de 32 estados de la República. Entonces, es muy evidente que eso es una muestra clara de la voluntad de la gente que dijo, bueno, pues vamos a votar por los senadores de Morena en 30 de 32 entidades del país. Pero vamos a ver hoy algunos aspectos del caso particular de la elección de diputados federales. Mire usted, las regiones noroeste, sur y sureste de México son territorios totalmente perdidos para la oposición, representada por la coalición Fuerza y Corazón por México. En los 17 estados que integran estas tres regiones, PAN, PRI y PRD fueron prácticamente arrollados en los pasados comicios del domingo 2 de junio del 2024, pues no pudieron arrebatarle ni siquiera un solo distrito electoral de mayoría relativa a la coalición oficialista de Morena, PT y Partido Verde. Es decir, en 17 estados de la República, la oposición no ganó ni una sola diputación de mayoría relativa el pasado domingo 2 de junio del 2024. Además, Morena y sus aliados sumaron altos porcentajes de votos que se reflejarán esta semana cuando el Instituto Nacional Electoral adjudique los 200 diputados federales de representación proporcional, con los que obtendrán la mayoría calificada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para la que se requieren 334 legisladores, cifra que la coalición Sigamos Haciendo Historia superará cómodamente. Tampoco habría que perder de vista que hubo otros 7 estados de la República en los cuales la oposición solo pudo arrebatarle a la coalición morenista un diputado federal por entidad federativa. Haga usted cuentas, haga cuentas y verá que en 17 donde no ganó la oposición ni un solo diputado de mayoría. Habría que sumarle 7 estados más para sumar 23, 7 estados más donde la oposición apenas logró ganar una diputación de mayoría. Estamos hablando de por lo menos 23 entidades federativas donde Morena prácticamente arrolló a sus rivales. Y los números son fríos y a veces son hasta crueles, cuando reflejan una realidad que desarma los argumentos de la oposición, que objeta que la coalición Sigamos Haciendo Historia consiga la mayoría calificada que le permitirá aprobar reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Algo que está respaldado estado por estado con el voto abrumadoramente mayoritario de los ciudadanos, aún en entidades en las cuales la oposición ha sido tradicionalmente fuerte o competitiva. Hoy veremos algunos detalles de esas 17 entidades donde Morena y sus aliados arrollaron a la oposición y en donde ganaron todas las 108 diputaciones federales de mayoría relativa que estuvieron en juego. Para empezar, vemos la diapositiva número 4, donde está claramente reflejado cuáles son esos estados
donde la oposición no ganó ni una sola diputación de mayoría. Ahí ve usted Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas. Y si usted observa, por ejemplo, hay casos verdaderamente impresionantes. El estado de Puebla tiene 16 distritos y la coalición de Morena, PT, Partido Verde ganó de un solo jalón los 16 distritos. Hay otros casos, por ejemplo, como Tabasco, donde hay 6 distritos electorales federales. Bueno, Morena solo por separado ganó los 6 distritos electorales en el estado de Tabasco. En el caso, por ejemplo, de Chiapas, donde hay 13 distritos electorales federales, la coalición de Morena ganó 11 distritos y Morena de manera individual ganó los 2 restantes para llevarse las 13 diputaciones de mayoría relativa. Esta tabla es la que ilustra cómo en esos 17 estados la oposición desapareció. No lograron un solo triunfo de mayoría relativa. En el noroeste del país, la coalición morenista ganó todas las diputaciones en los estados que ya les señalamos. En el noroeste estamos hablando de estados como Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Sonora y Zacatecas. Y en las regiones sur y sureste, el triunfo fue absoluto para Morena, PT y Partido Verde al superar totalmente a sus rivales PAN, PRI, PRD en Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tlaxcala y Tabasco. En esas 3 regiones, en el noroeste, en el sur y en el sureste, la oposición no tiene nada que hacer porque finalmente Morena se llevó todas las diputaciones de mayoría relativa. Cuando ya vemos las cifras de esta manera y cuando vemos los casos más emblemáticos de los estados donde verdaderamente Morena y sus aliados arrollaron a la oposición, podemos empezar a entender por qué los porcentajes de votación de Morena y de sus aliados les van a dar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados de la Federación. Fíjese usted, vamos a ver algunos casos muy representativos. Vamos a ver la diapositiva 6, donde vemos el caso de Puebla. En Puebla estuvieron en juego 16 diputaciones federales. Y vea usted el número. Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde ganaron las 16 diputaciones sin ningún problema. Morena, PT y Partido Verde tienen en Puebla un porcentaje del 59.94% y la oposición de PAN, PRI, PRD apenas alcanzó el 26.80%. Y si vemos por separado los números, vea usted esa barra grande colorada, así como medio café, que representa al partido Morena. La última barra, la más grande a la derecha, Morena sacó 1,392,208 votos en el estado de Puebla en la elección de diputados federales de mayoría relativa y tuvo un porcentaje solito Morena del 42.81% contra un porcentaje del PAN, por ejemplo, del 16.74%, del 8.27% del PRI y del 1.79% del PRD. Cuando vemos así estado por estado los porcentajes que sacaron los partidos políticos, tenemos más clara la explicación por qué Morena se va a llevar la mayoría calificada en la próxima Cámara de Diputados de la Federación. Las plurinominales está programado que el INE las va a asignar el próximo viernes 23 de agosto. Bueno, mire usted, vamos ahora al estado de Chiapas en la diapositiva número 8. ¿Qué pasó en Chiapas? En Chiapas hay 13 distritos electorales federales. Bueno, pues Morena, PT y Partido Verde ganaron 11 como coalición y Morena solito por separado se llevó los 2 restantes para barrer con las 13 diputaciones federales de mayoría. Pero vea usted los porcentajes en esos 2 recuadros de colores que están arriba a la izquierda. Morena, PT y Partido Verde lograron en el estado de Chiapas un porcentaje de votación del 71.02%. 71.02% de la población de Chiapas, la que acudió a las urnas, votó por Morena y sus aliados. Y solamente el 13.73% votó por la oposición, por PAN, PRI y PRD. Estos porcentajes en la votación de mayoría relativa
y que suman los partidos. Ve usted, por ejemplo, por separado Morena tiene el 39.77% en Chiapas, pero el Partido Verde en Chiapas tiene un porcentaje muy fuerte del 20.18% y el Partido del Trabajo tiene 11.07%. Esos porcentajes y esa votación que obtienen en cada uno de los estados es la que se suma y es el porcentaje que se acumula en el momento en que se tienen que repartir las diputaciones plurinominales en cada una de las 5 circunscripciones o 5 regiones electorales en las que está dividido el país y en donde se reparten 40 diputados plurinominales en cada región. Lo que quiero mostrarle hoy y le estoy mostrando es básicamente los porcentajes altísimos de votos que Morena y sus aliados sacaron en muchos estados de la República, y eso les da el respaldo suficiente para que aspiren a tener, como seguramente lo tendrán, la mayoría calificada. Vamos ahora a ver el caso, por ejemplo, de Oaxaca. Fíjese usted, la diapositiva de Oaxaca es la 10ª. ¿Qué sucedió en Oaxaca? En Oaxaca se contendió por 10 distritos federales de mayoría relativa. Allí en Oaxaca, la coalición de Morena ganó 7 y Morena por separado ganó 3. Se llevaron 10 de 10. Pero también observe usted los porcentajes. Morena, PT y Partido Verde traen aquí un porcentaje del 71.32% de los votos captados en las urnas contra el 15.62% de PAN, PRI y PRD. Y por separado, vemos que Morena tiene el 48.16%, el Verde Ecologista tiene el 11.37% y el P tiene el 11.79%. Y vea usted en contraste en el caso de Oaxaca que el Partido Acción Nacional apenas suma el 4.42%, el PRI el 8.26% y el PRD el 2.94%. Cuando vemos estos números es muy fácil entender por qué Morena se va a llevar la calificada. Los porcentajes de votación de PAN, PRI, PRD en la mayoría de los estados donde fueron arrollados, que fueron solamente 17 estados donde no pudieron ganar una sola diputación de mayoría, pues los aplastó realmente la coalición morenista. Y luego hay otros 7 estados donde solamente alcanzaron a arrebatarle una diputación federal de mayoría a la coalición morenista. Eso lo vamos a ver mañana. Bueno, pues nos vamos ahora a la diapositiva 12, el caso de Baja California. En Baja California se contendió por 9 diputaciones federales de mayoría. Morena y sus aliados ganaron una diputación de mayoría, pero en el estado de Baja California, de manera independiente, solito y sin acompañamiento, Morena ganó 8 de 9 diputaciones de mayoría. Entre Morena y sus aliados se llevaron 9 de 9 diputaciones para un porcentaje de votación altísimo del 63.91% contra el 21.66% de la oposición. Y si quiere usted ver por qué Morena trae porcentajes tan altos ahora que aspira a obtener diputados pluris, vea en Baja California, 51.82% de Morena, y vaya hacia el otro extremo donde está el PAN apenas alcanzó el 15.27%, el PRI 5.08%, el PRD un tristísimo 1.31%. Y los porcentajes del Verde y del PT no son impresionantes, 6.53 del Verde, 5.56 del PT, pero con el 51.82 que Morena suma en Baja California, pues tiene un margen muy amplio para tener un porcentaje altísimo en la circunscripción donde están estos estados. Bueno, vamos ahora a la diapositiva número 14, que se refiere al estado de Guerrero. Aquí en el estado de Guerrero, como usted puede ver, se compitió por 8 diputaciones de mayoría. La coalición morenista se llevó las 8, sacó un porcentaje del 65.11% contra un 22.12% de PAN, PRI, PRD. Y luego, en la diapositiva 15, tenemos el caso del estado de Tabasco. Ahí Morena se fue solito, dijo, ¿saben qué? Aquí no necesito chambelanes. Entonces mandó al Verde por su cuenta, al PT por separado, y Morena se fue solito a competir en Tabasco. Y por supuesto, en el estado donde nació el presidente, Morena solo, sin acompañamiento, gana 6 de 6 diputaciones federales.
Y vea usted el porcentaje. En Tabasco, Morena gana con el 73.20% de los votos, perdón, gana con el 60.90% de los votos de manera individual, pero sumando los porcentajes de PT y Partido Verde, Morena suma en Tabasco el 73.20%. Solamente quería que hubiera usted estos casos por separado, estado por estado, porque esto nos explica algo muy sencillo. Las votaciones de Morena fueron muy altas, los porcentajes de Morena fueron muy elevados y en algunos estados ayudó Morena a que el Partido Verde y el Partido del Trabajo también incrementaran sus porcentajes. En cada región del país, cada circunscripción está integrada por un número determinado de estados. Lo que se hace es que se suman las votaciones de los diputados de mayoría, se saca el promedio de esas votaciones y con base en esos promedios se asignan los diputados plurinominales. Y con estos números uno ve con mucha claridad, pues, qué es lo que pueden argumentar PAN, PRI y PRD para objetar que los porcentajes de Morena le den la mayoría calificada si sus resultados fueron pobrísimos. En estos primeros 17 estados que acabamos de ver, fueron pobrísimos. Mañana vamos a ver otros 7 estados y el jueves veremos los últimos, donde la oposición le fue un poquito mejor, pero no mejor en gran medida, porque no finalmente tampoco hubo, creo que nada más es 1 o 2 estados donde logró ganar más diputados que la coalición de Morena. Fue en el estado de Aguascalientes y en el estado de Querétaro, pero en el resto de la República la oposición fue estadísticamente aplastada por Morena y por sus aliados. Y con esto terminamos hoy puntos y comas. Mañana por aquí nos encontraremos. Buenas noches y gracias. ¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para entender los asuntos importantes que ocurren en la vida pública. Usted sabe que, bueno, si no lo sabe, se lo decimos, en este momento hay una sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral donde se pone a consideración del Pleno el predictamen que pretende la calificación de la elección de diputados y senadores y la asignación de diputados y senadores de representación proporcional, lo que derivará seguramente que el próximo viernes se asignen 364 diputados a los partidos que integran la coalición de Morena, PT y Partido Verde, y que también se asignen 83 senadores de 128 a la misma coalición oficialista. En el primer caso, con 364 diputados, Morena y sus aliados tendrán por mucho la mayoría calificada. Usted sabe que la mayoría calificada son 334 diputados y Morena, de acuerdo con la proyección de lo que se asignará el próximo viernes, tendría 364 legisladores. En la Cámara de Senadores se requieren 86 senadores para la mayoría calificada y Morena, de acuerdo con la proyección que se ha hecho, tendría solamente 83, por lo cual tendría que negociar 3 votos más para aprobar reformas constitucionales y darle curso, usted sabe, a las iniciativas presidenciales que pretenden una importante cantidad de reformas, entre ellas la reforma al Poder Judicial. Pero mientras eso sucede y se da todavía en este momento la discusión sobre los merecimientos que tendrían Morena y sus aliados de recibir las suficientes plurinominales para tener la mayoría calificada, ayer hacíamos una revisión detallada de 17 estados de la República, 17 estados de la República, donde Morena le ganó todos los distritos que estuvieron en juego a la oposición. Estamos hablando de 108 distritos de mayoría relativa. En 17 entidades, Morena ganó todos los distritos de mayoría relativa y usted podrá imaginarse lo que representa eso en votos y en porcentaje que se sumarán y que, bueno, que ya se sumaron para la asignación de los diputados pluris. Pero, ¿qué sucede en el resto de los estados? Bueno,
aparte de esas 17 entidades donde la coalición Sigamos Haciendo Historia borró prácticamente a la oposición, a la que no le dio oportunidad de ganar ni uno solo de los 108 distritos que estaban en la contienda, hoy vamos a ver el caso de 7 entidades federativas más, 7 estados más de la República, donde la oposición apenas logró arrebatarle una diputación de mayoría relativa en cada uno de sus estados a la coalición Sigamos Haciendo Historia. Y en el Estado de México, por ejemplo, una victoria en la contienda por las diputaciones federales de mayoría relativa fue muy poco consuelo para la coalición opositora. ¿Por qué? Porque en el Estado de México la coalición PAN-PRI-PRD ganó una diputación de mayoría relativa, pero perdió las 39 diputaciones de mayoría relativa restantes. Entonces es un triunfo muy amargo, una victoria muy triste, un triunfo frente a 39 derrotas en el Estado de México. Y en el Estado de Veracruz no fue diferente. La coalición oficialista ganó 18 distritos de mayoría relativa y solamente le cedió uno a la coalición encabezada por el PAN. En el Estado de Michoacán, de 11 distritos electorales de mayoría, Morena y sus aliados ganaron 9 distritos. Solo uno quedó en manos de la coalición encabezada por el PAN y ahí hubo una sorpresa muy agradable porque una candidata que compitió de manera independiente, Guadalupe Araceli Mendoza Arias, derrotó a las dos coaliciones, a la de Morena y a la del PAN, y es diputada electa por el Distrito 9, que tiene cabecera en el municipio de Uruapan, Michoacán. Estos resultados que son aplastantes, aunque la oposición haya logrado rescatar una diputación de mayoría en cada uno de estos 7 estados, estos resultados se explican, como lo explicaban los resultados que compartimos ayer, explica con mucha claridad los muy sólidos porcentajes de votación que le van a permitir a Morena y a sus aliados recibir la cuota mayor de diputaciones federales de representación proporcional, las llamadas pluris, con las que alcanzará la mayoría calificada en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para aprobar reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y fíjese usted, para mayor agravio, 2 de esas entidades donde la oposición apenas logró rescatar una diputación de mayoría relativa en cada una de ellas, 2 de esas entidades estaban en manos de la oposición el día de los comicios. En Durango, por ejemplo, Durango estaba en poder del Partido Revolucionario Institucional, todavía lo tiene, pero Yucatán, que es administrada y está administrada por el PAN, perdió el Partido Acción Nacional la gubernatura de Yucatán, que pasará a manos de la coalición morenista. Ahí en Yucatán, el domingo 2 de junio, además de que la oposición solamente logró arrebatarle un distrito electoral a la coalición Sigamos Haciendo Historia, el candidato de la coalición morenista, Joaquín Jesús Díaz Mena, se llevó la victoria en la contienda por la gubernatura y derrotó a Renán Alberto Barrera Concha. Los 7 triunfos en diputaciones federales de mayoría relativa, logrados por la oposición, uno en cada entidad federativa, apenas representarían el 7.36% de las 95 curules que estuvieron en juego en los estados de Durango, Estado de México, Michoacán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. Es decir, las 7 curules de las 95 que estuvieron en juego apenas le representan a la oposición de PAN, PRI y PRD un porcentaje de 7.36%. Y mire usted, en la diapositiva número 5 vemos cómo se dieron los triunfos y las derrotas en estos estados donde la oposición ganó por lo menos un distrito de mayoría relativa. En el caso de Durango, de 4 distritos, la coalición morenista ganó 3 y la coalición panista se llevó 1. En el Estado de México, Morena, la coalición encabezada por Morena ganó 33 distritos de mayoría y Morena Independiente como partido por separado ganó 6 para un total de 39 de 40. En Michoacán, donde se jugaron 11 distritos, usted ve cómo Morena, como cabeza de la coalición, se llevó 8 triunfos
y Morena de manera individual logró otra victoria para 9 y la coalición PAN-PRI-PRD apenas logró arrebatarles una diputación de mayoría relativa, y aquí también vemos este caso atípico de una candidata independiente que logró una diputación en el distrito de Uruapan, en el estado de Michoacán. En San Luis Potosí la historia no fue muy diferente. De 7 diputaciones de mayoría que se disputaron en esa entidad, 6 la ganó la coalición morenista y una quedó en manos de la coalición de PAN-PRI-PRD. En el caso de Tamaulipas se jugaron 8 distritos de mayoría relativa, 7 los ganó la coalición morenista y 1 la coalición panista. En el estado de Veracruz también fue una derrota muy fuerte, muy dolorosa para la oposición, porque de 19 distritos electorales, 17 los ganó la coalición morenista, 1 más lo ganó Morena de manera individual por separado, y solamente le dejaron a PAN-PRI-PRD un distrito en Veracruz, que fue el distrito que está ubicado con cabecera en Boca del Río. Y en el caso de Yucatán, que estaba en poder del PAN y que ahora pasará a poder de Morena, se jugaron 6 distritos, 5 los ganó la coalición morenista y 1 lo ganó la coalición panista. En Durango, donde estuvieron en juego 4 diputaciones de mayoría relativa, el único distrito electoral que ganó la oposición fue el número 4 con cabecera en Victoria de Durango, donde se impuso la candidata de la coalición PAN-PRI-PRD, Silvia Patricia Jiménez Delgado. Pero vemos la diapositiva número 7 y observamos la gran diferencia del peso político de las dos coaliciones. Aquí vemos que de las 4 diputaciones, la coalición morenita se lleva 3, pero vea usted también los porcentajes. El porcentaje de votación que obtuvo la coalición Morena, PT, Partido Verde es de 51,04% contra el 39,21% de la coalición encabezada por el PAN. Y si pasamos ahora a lo que sucedió en el Estado de México, el estado más grande y poderoso de la República en población y en distritos electorales, ahí la única victoria que la coalición PAN-PRI-PRD logró en el Estado de México fue en el distrito 22 con cabecera en Naucalpan de Juárez, donde la panista Marta Amalia Moya Bastón derrotó a la morenista Bárbara Abril González Avilés, pero los restantes 39 distritos electorales federales de mayoría relativa, los 39 restantes los ganó la coalición morenista. Y solo como un dato curioso, en el Estado de México perdieron algunos personajes panistas, como la ex candidata presidencial en los comicios del 2012, Josefina Eugenia Vázquez Mota, quien fue derrotada por la morenista Claudia Sánchez Juárez en el distrito 18 de Huixquilucan. Y usted ve la diapositiva 9, vea también algo que es muy significativo. Además de los 39 triunfos de la coalición morenista frente a un triunfo de la coalición del PAN, el porcentaje que sumaron Morena, PT y Partido Verde en el Estado de México fue de 55,44%. Y luego, si vemos el porcentaje de PAN-PRI-PRD, vemos que es de apenas el 31,14%. Esto es muy importante que usted lo visualice y lo procese. ¿Por qué? Porque los votos que se obtuvieron en la contienda de diputaciones de mayoría y los porcentajes de votos que sumó cada partido son los que se toman en consideración para la asignación de las diputaciones plurinominales. Bueno, vamos al estado de Michoacán. Como le decíamos, en Michoacán se compitió por 11 diputaciones federales de mayoría relativa. Hubo una candidata independiente que hizo una hazaña, vencer a las dos coaliciones más fuertes, Sigamos Haciendo Historia y Fuerza y Corazón por México, en el distrito 9 con cabecera en Uruapan, donde ganó Guadalupe Araceli Mendoza Arias. Mientras tanto, también en Michoacán, la única diputación federal que obtuvo la coalición PAN-PRI-PRD fue la que ganó David Alejandro Cortés Mendoza en el distrito 10 con cabecera en Morelia, la capital de Michoacán. Y nuevamente, vea usted que en términos porcentuales,
la coalición Morena, PT, Partido Verde tuvo 48.57% de los votos en todo el estado contra el 32.45% de los votos de la coalición PAN, PRI y PRD. Y en la siguiente, mientras tanto, nos vamos ahora al estado de San Luis Potosí. Ahí la oposición encabezada por el PAN también nada más alcanzó a ganar 1 de 7 distritos electorales federales y fue el distrito 5 con cabecera en la capital estatal, donde salió victorioso David Azuara Zúñiga. Aquí hay un dato muy curioso que vale la pena que usted lo observe. Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde lograron en San Luis Potosí un porcentaje de la votación del 57.97%, o sea, casi el 60% por cualquier cosita. Pero, en contrapartida, la coalición panista logró apenas el 27.20%. La diferencia es clarísima y es muy fuerte. Pero vea usted en la parte inferior de la gráfica, donde vienen las votaciones de los partidos políticos de manera individual allí en el estado de San Luis, y vea la votación del Partido Verde Ecologista de México. En San Luis, donde gobierna un candidato que llegó apoyado por la coalición morenista, pero que tiene filiación del Partido Verde, allí en San Luis el Partido Verde en la elección de diputados federales de mayoría relativa logró 32.53%. Y si se mueve usted tantito hacia la derecha, verá la votación de Morena y verá que en ese estado Morena solamente sacó el 22.22%. Es un caso extrañísimo y es el único caso que vamos a ver de esta naturaleza, donde Morena no le gana a los otros dos partidos que van con Morena en coalición, como es el caso del Verde y del PT. Este es el único caso donde el Partido Verde saca en el estado más votos que Morena, con el 32.53% contra el 22.22% de Morena, y por allá con el 3.22% queda el Partido del Trabajo. Pero en conjunto, la votación de la coalición también es muy fuerte, 57.97 contra 27.20% de la coalición panista. En Tamaulipas, donde hay 8 distritos electorales de mayoría relativa, la coalición panista solo logró una victoria. En el distrito 8 con cabecera en Tampico, donde se impuso Jesús Antonio Nader Kernión. Y vea usted la gráfica que está en la diapositiva 15. Ahí vemos, por ejemplo, que Morena, PT y Partido Verde otra vez andan en una votación casi cercana al 60%, 57.77% contra el 31.61% de la coalición PAN-PRI-PRD. Y aquí volvemos a ver ya de manera individual cómo Morena saca una votación más alta, la votación más grande de todos los partidos en Tamaulipas, con el 47.82%. Y quien más se le acerca, por decirlo de alguna manera, es el Partido Acción Nacional con el 25.69%. Pero ya sumadas, las votaciones de la coalición morenista representan el 57.77% de los votos captados en todo el estado de Tamaulipas contra el 31.61% de PAN-PRI-PRD. Y en el caso de Veracruz, donde se compitió por 19 distritos electorales de mayoría relativa, los resultados fueron magros para la coalición Fuerza y Corazón por México, que únicamente rescató una victoria en el distrito 4 con cabecera en Boca del Río, donde ganó María Josefina Gamboa Torales. Pero nuevamente le invito a que ponga atención en los porcentajes y en las votaciones. La coalición Morena, PT, Partido Verde sumó aquí 60.53% de todos los votos captados en Veracruz. 60.53%. En tanto que la coalición panista, PAN-PRI-PRD, apenas sumó el 27.65%. Y nuevamente, si vio a Morena por separado, la votación que obtuvo Morena como partido individualmente fue del 49.36%. Y finalmente vamos al estado de Yucatán, cuya gubernatura Morena le arrebató al PAN, y ahí
De 6 distritos en competencia, la coalición PAN-PRI-PRD apenas rescató uno, el distrito 4, con cabecera en Mérida, donde triunfó María Isabel Rodríguez Heredia. Y en la diapositiva 19 vemos con claridad que Morena, PT y el Verde lograron el 50.68% de los votos de todo el estado de Yucatán en la contienda para diputados de mayoría relativa. Y el PAN se quedó con el 41.24%. Y nuevamente Morena fue el partido que más votos sacó con el 41.13% de manera individual. Todo esto que vimos ayer y lo que vimos hoy con respecto a las votaciones estado por estado son la muestra más fehaciente de que las votaciones de Morena, del Verde y del Partido del Trabajo y los porcentajes que tienen, que son los que se toman en cuenta en el proyecto de dictamen que tendrá que aprobarse el próximo viernes, explican con toda claridad por qué Morena y sus aliados deben tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados de la Federación. La gente votó mayoritariamente por esa coalición, tanto por la coalición en su conjunto como por cada uno de los partidos por separado, y los porcentajes y las cantidades de votos que sumaron hacen inobjetable el derecho de Morena a tener la mayoría calificada. Mañana vamos a ver cuáles fueron los 8 estados donde la oposición tuvo un mejor desempeño, pero no fue un gran desempeño tampoco, porque de las 32 entidades del país, solamente hubo una donde la coalición panista ganó todas las diputaciones, que tampoco son muchas, pero mañana le diremos qué estado y cuántas diputaciones. Por lo pronto hoy, así terminamos puntos y comas. Muchas gracias, buenas noches, descansen. ¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para entender algunos de los asuntos importantes que están ocurriendo en la vida real y que nos afectan a todos. Saben ustedes muy bien que mañana viernes se analizará en una sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral la adjudicación de los diputados plurinominales, los de representación proporcional, con lo cual se completará la cuota de 500 legisladores para la Cámara de Diputados de la Federación. El debate sigue siendo si debe o no acreditársele a Morena y a sus aliados la mayoría de las plurinominales para que sumen, se prevé, por lo menos 364 legisladores, con lo que rebasarían por mucho la mayoría calificada que se requiere para poder hacer reformas constitucionales. La mayoría calificada, usted lo sabe, son 334 diputados y el dictamen aprobado ayer en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos le atribuiría a Morena y sus aliados 364 legisladores. Lo que hemos analizado en los últimos días es la enorme diferencia que logró Morena en la disputa de las diputaciones de mayoría relativa, que son las que se toman como base para los resultados y los porcentajes que se ponderaron en el momento de decidir a qué partido le tocaban más o menos diputados plurinominales. Y los triunfos de Morena y sus aliados por mayoría son verdaderamente muy claros y en algunos casos aplastantes, con lo cual justifican su aspiración y su pretensión de tener esa mayoría calificada. Bueno, pues hoy veremos los casos específicos de aquellos estados de la República donde la oposición por lo menos hizo el intento de meter las manos para evitar ser arrollada. Luego de los comicios del domingo 2 de junio del 2024, en los cuales Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde arrollaron a sus rivales de la coalición Fuerza y Corazón por México, quedó claro que los únicos territorios de reserva para la oposición, pero en particular para el Partido Acción Nacional, están ubicados en la región del Bajío. E incluye 3 estados, Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, que están gobernados por el Partido Acción Nacional, aunque en Guanajuato el partido albiazul gobierna desde hace 33 años, pero ahí
En Guanajuato, el PAN perdió mucho terreno en los recientes comicios por las diputaciones federales de mayoría relativa. Aguascalientes, escuche usted, Aguascalientes es la única de las 32 entidades del país en donde la coalición PAN-PRI-PRD ganó todas las diputaciones federales que se disputaron en junio. Para desgracia de la oposición, es un estado que tiene pocas diputaciones federales y se llevaron 3 de 3 diputaciones que estuvieron en juego en el estado de Aguascalientes, pero fue el único estado donde la oposición ganó todos los distritos. ¿Qué más? Bueno, pues los comicios pasados que ratificaron los merecimientos de la coalición Sigamos Haciendo Historia para tener la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, mostraron también que el partido Movimiento Ciudadano ha perdido mucho impulso, pues prácticamente fue borrado de las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara, donde las coaliciones Sigamos Haciendo Historia por un lado y Fuerza y Corazón por México por otro, le arrebataron todas las diputaciones federales que se jugaron en junio. Es decir, en las zonas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara, donde los alcaldes son de Movimiento Ciudadano, el Partido Naranja perdió todas las diputaciones federales que estuvieron en juego el pasado 2 de junio. Y de forma muy general, en la diapositiva número 3, vemos cómo fueron las votaciones y las diputaciones que ganaron los partidos políticos y las coaliciones en estos ocho estados de la República, donde la oposición logró arrebatarles más de una diputación federal a la coalición Morena, PT, Partido Verde. Usted ve, por ejemplo, el caso emblemático de Aguascalientes, donde hay 3 distritos electorales federales, el PAN, el PRI y el PRD como coalición ganaron 2, y como partido separado el Partido Acción Nacional ganó la tercera diputación. Pero de ahí en fuera, en todos los estados estuvo muy repartido el paquete electoral, porque, por ejemplo, en Nuevo León, fíjese, Nuevo León es un caso emblemático. Hay 14 distritos electorales federales. 7 los ganaron Morena y sus aliados, y los otros 7 los ganaron el PAN y el PRI y el PRD como coalición. Y hay otros casos también muy notorios, como el de la Ciudad de México, donde Morena y sus aliados recuperaron muchísimo terreno, porque de 22 diputaciones federales, Morena, PT y Partido Verde ganaron 18 y solamente le dejaron 4 a la oposición. Pero vamos a ir viendo caso por caso para que usted tenga los datos por separado y sea más fácil digerirlos. Aguascalientes, como le decíamos, fue la única entidad donde la oposición ganó los 3 distritos que estaban en la competencia, y lo vemos en la diapositiva número 5. Aguascalientes es el único estado de los 32 del país donde el porcentaje de votos de PAN, PRI y PRD superó al porcentaje de votos de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. Desafortunadamente para el PAN y para la oposición, Aguascalientes es un estado pequeño y solamente tiene 3 distritos electorales, y bueno, los ganó la oposición los 3, como coalición ganó 2 y el PAN por separado ganó 1. La votación también es la votación más fuerte del PAN en cualquier otro estado de la República, hablando en términos porcentuales, porque aquí ganó el PAN con un porcentaje del 41.20%, en tanto que Morena, de manera individual como partido, solamente alcanzó 30.63%. De los 32 estados, el único donde perdió Morena en la contienda para diputados federales fue el estado de Aguascalientes. Después nos vamos al estado de Nuevo León, donde gobierna el emesista Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano. Ahí hay 14 diputaciones federales, pero vea usted, de esas 14 diputaciones federales, ahí ve usted el mapa, del centro hacia el sur, todas las diputaciones federales, las 7 que hay en el sur, las 7 se quedaron en manos de la coalición PAN-PRI-PRD. Y las otras 7 que están en el norte de Nuevo León, las ganó Morena y sus aliados, para el total de 14. Lo significativo aquí es que, siendo el gobernador de Nuevo León del partido Movimiento Ciudadano no ganó ni una sola diputación federal en el estado de Nuevo León.
a pesar de que tuvo un porcentaje de votos del 26.05%, pero ahí el PAN, PRI, PRD lograron 36.76%, muy cerquita, muy empatados con Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, con 34.63%, lo que se refleja en la repartición de las diputaciones federales 7 y 7. Pero hay otro dato impresionante y lo vemos en la diapositiva siguiente. La zona metropolitana de Monterrey incluye 12 de los 14 distritos electorales que hay en la entidad. Es decir, en la zona metropolitana están concentrados 12 de 14 distritos. Y vea usted la tabla que le presentamos. Aquí se ve con claridad que las coaliciones Sigamos Haciendo Historia y Fuerza y Corazón por México ganaron 6 diputaciones federales de mayoría relativa cada uno en la zona metropolitana de Monterrey. ¿Y por qué es importante este dato? Por una razón muy significativa. El estado de Nuevo León tiene 5.784.442 habitantes, pero los 16 municipios que integran la zona metropolitana de la ciudad de Monterrey suman 5.322.117 habitantes. ¿Y esto qué significa? Que el 92% de toda la población de Nuevo León está concentrada en la zona metropolitana, donde la coalición morenista y la coalición panista se repartieron 6 y 6 distritos cada uno y no le dejaron nada al partido Movimiento Ciudadano. En Querétaro, las dos coaliciones se repartieron también salomónicamente las 6 diputaciones federales de mayoría en el estado de Querétaro. Lo vemos en la diapositiva 11. Ahí vemos claramente que cada una de las dos coaliciones tuvo 3 triunfos de mayoría y las votaciones, si usted observa, también están muy, muy parejas en Querétaro. 44.67% de Morena y 44.92% del Partido Acción Nacional y sus aliados. Querétaro es un estado gobernado por el PAN. Nos vamos al estado de Guanajuato, que es la entidad más emblemática del PAN en la región del Bajío, porque el PAN tiene 33 años gobernando Guanajuato. Pero ahí, por primera vez, la oposición rebasa potencialmente al Partido Acción Nacional. Vemos la diapositiva número 13, y ahí observamos algo sumamente interesante. Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo ganaron 8 de las 15 diputaciones de mayoría relativa en Guanajuato. La coalición panista ganó 5 y el PAN de manera individual ganó 2 para sumar 7. Pero pierde, en el caso de Guanajuato, la mayoría de las diputaciones, la coalición panista, 8-7 las pierde con Morena. Y vemos los porcentajes. A pesar de que el porcentaje de votación de PAN, PRI, PRD es mayor, 45.99, el porcentaje de Morena es de 43.57, de cualquier manera, Morena gana 8 de 15 diputaciones y la fortaleza del porcentaje de PAN, PRI, PRD se eleva particularmente porque 4 de los 15 distritos que estuvieron en juego, 4 están en la zona metropolitana de la ciudad de León, donde hay una concentración de población importante. ¿Qué más? Bueno, pues Sigamos Haciendo Historia tuvo una significativa recuperación electoral en 2 entidades muy importantes, en Chihuahua y en la Ciudad de México. Vemos, por ejemplo, el diagrama que corresponde a Chihuahua. Chihuahua, recuerde usted, está gobernado por el Partido Acción Nacional. Aún así, del total de 9 diputaciones, la coalición morenista se llevó 5 y solamente le dejó 4 al PAN. Y el porcentaje de Morena, PT, Partido Verde también es superior porque registra un 50.96% de la votación contra el 37.52% de la coalición panista. Este fue un avance importante de Morena en un estado gobernado por la coalición, por el PAN, y en donde jugó en coalición con PRI-PRD. Y en la Ciudad de México, que a muchos de ustedes les tocó vivirlo, el porcentaje de votación de Morena, PT y Partido Verde en la disputa de las diputaciones federales fue del 51.4%, en tanto que el PAN, PRI y PRD sumaron apenas 37.51%. Cuando vemos estos porcentajes y los triunfos que lograron los partidos, la pregunta obligada es, bueno,
y en qué se sustenta el reclamo de la oposición o la objeción de la oposición con respecto a que Morena y sus aliados tengan la mayoría, si en la mayoría de los estados, incluyendo algunos estados panistas como Chihuahua, la coalición de Morena tuvo mejores resultados. Vamos ahora al estado de Jalisco. En Jalisco, las dimensiones del desastre para Movimiento Ciudadano lo reflejan claramente los números. Morena y sus aliados ganaron 15 de 20 distritos electorales de mayoría relativa. La coalición PAN-PRI-PRD obtuvo 4 victorias y el Partido Naranja, que está en el gobierno con Enrique Alfaro Ramírez, apenas logró un triunfo de los 20 distritos que estuvieron en la contienda. Pero lo más grave fue que de los 12 distritos electorales federales que tienen cabecera en la zona metropolitana tapatía, Morena y sus aliados ganaron 10, mientras que la alianza encabezada por el PAN solamente sumó otros 2, pero vea usted, primero vemos el mapa del estado en general. Morena tiene un porcentaje de votación del 39.62% contra un 28.47% de PAN, PRI, PRD, y en tercer lugar Movimiento Ciudadano con el 28.98%. Y vemos el mapa y ahí se ve la diferencia. El único distrito que ganó Movimiento Ciudadano fue el distrito 2, arriba a la derecha, con cabecera en Lagos de Moreno. Los 19 restantes los ganaron entre la coalición morenista y la coalición panista, 14 para Morena y sus socios y 4 solamente para el PAN, PRI, PRD, y por separado Morena ganó un distrito más, el distrito 5, que tiene cabecera en Puerto Vallarta. Ahí vemos la mancha de rojo intenso. Y fíjese usted lo siguiente, en la diapositiva 19, vea usted, la zona metropolitana de Guadalajara incluye 12 de 20 distritos electorales de Jalisco. Y vea usted lo que sucedió. En esta zona metropolitana, la coalición Sigamos Haciendo Historia ganó 10 de 12 distritos electorales federales. O sea, ganó los distritos que tienen cabecera en Zapopan, en Tonalá, en Guadalajara 2 de 3, en Tlajomulco de Zúñiga, en San Pedro Tlaquepaque, 2 distritos, 2 en Tlajomulco y 2 en Tonalá. Y el PAN ganó el distrito 8 de Guadalajara y el distrito 10 de Zapopan en la contienda por las diputaciones federales. Pero fíjese usted qué curioso, la oposición gana todos los distritos electorales en la contienda para diputados federales y resulta que de acuerdo con los resultados del Instituto Electoral de Jalisco, Movimiento Ciudadano ganó la alcaldía de Guadalajara y Pablo Lemos ganó la gubernatura del estado, cuando estos distritos de la zona metropolitana de Guadalajara, de los cuales Morena y sus aliados ganaron 10 y el PAN y sus aliados 2, estos distritos concentran, escuche usted, el 61.21% de los 8.348.000 habitantes que tiene Jalisco. Es decir, 61 de cada 100 habitantes viven en la zona metropolitana, donde Morena y sus aliados arrasaron con la oposición y aún así no ganaron la alcaldía de Guadalajara y tampoco ganaron el gobierno de Jalisco. Finalmente, en Coahuila, Sigamos Haciendo Historia derrotó a la oposición en una entidad gobernada por el PRI, al sumar 5 de 8 distritos electorales federales de mayoría relativa. Y lo vemos en el diagrama de la página 22. Ahí vemos que en este estado gobernado por el PAN, Morena logró un porcentaje del 47.2% para superar al porcentaje de PAN, PRI, PRD, que fue del 46.67%. Y de 8 diputaciones federales, Morena se llevó 3 y sus rivales solamente Morena se llevó 5 diputaciones federales, sus rivales ganaron 3 y es evidentísima la superioridad que mostró el partido Guinda. Y finalmente, nada más para que tenga usted el resumen y el compendio de quién ganó más diputaciones federales de mayoría relativa. Ahí tiene usted la tabla que podrá ver con calma. Morena ganó 182 diputaciones de mayoría relativa, el Partido del Trabajo ganó 34, Partido Verde Ecologista 40, Partido Acción Nacional 31, el PRI 10, el PRD 1,
Movimiento Ciudadano un distrito de mayoría relativa y hubo un candidato independiente en Michoacán que ganó otro. Con estos números que usted está viendo, la primera pregunta es, ¿tiene o no tiene Morena, el Verde y el Partido del Trabajo derecho a tener la mayoría calificada? Ahí están los números que no mienten y que dicen muchas cosas. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias por su gentileza. Mañana por aquí nos encontraremos. ¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este segmento de información útil para tratar de tener más elementos para entender muchas de las cosas que suceden en la vida cotidiana y que nos afectan de manera importante. En las semanas recientes, diputados y senadores han estado presentes en los debates públicos debido a que por mayoría calificada en el Congreso de la Unión, el partido Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, con esa mayoría calificada en el Congreso, podrían aprobar reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que se ajustaría al principio establecido en el artículo 39 constitucional, que advierte que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. Estos preceptos que están en el artículo 39 le causan muchísimo conflicto a muchísima gente y particularmente a aquellos que durante décadas se han sentido los dueños del país, los que tomaban las decisiones importantes y a quienes les causa a algunos disgusto y a otros les aterra la idea de que el pueblo, expresado a través de una mayoría calificada en el Congreso de la Unión, pueda hacer reformas constitucionales para revertir muchísimas de las reformas, de las casi 500 reformas que se le hicieron a la Constitución en los 36 años de ese periodo de gobierno que en un principio se les conoció como tecnócratas y que después López Obrador los rebautizó como este gobierno de la oligarquía, de neoliberales que quisieron cambiarle el rostro a la Constitución para también mantener el rostro de México solamente mirando en favor de los beneficios de una minoría privilegiada. Pues bien, la coalición oficialista podría entonces hacer realidad el Plan C, promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye 18 reformas constitucionales orientadas hacia una transformación profunda, por ejemplo, del Poder Judicial, de los organismos electorales, del financiamiento a los partidos políticos y la desaparición de por lo menos 7 organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Acceso a la Información, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Comisión Reguladora de Energía, organismos que además de ser considerados muy gravosos para las finanzas públicas, el presidente López Obrador también considera que fueron estructuras jurídicas que se crearon para proteger los intereses de ese grupo minoritario de empresarios privilegiados con el apoyo de políticos corruptos. Sin embargo, para la mayoría de los ciudadanos del país, no está muy claro qué representan los diputados federales y los senadores de la República y cuáles son los alcances de su gestión. En el primer caso, los diputados son la más genuina representación del pueblo, en tanto que los senadores son los representantes de las 32 entidades federativas del país en el llamado Pacto de la Unión, ese pacto que unió a los estados y que dio origen a los Estados Unidos mexicanos. Por eso, los senadores y los diputados tienen funciones diferentes. Esta tarde, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, el que preside Guadalupe Tadei Zavala,
el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la asignación de diputados federales y senadores de representación proporcional, algo que causó polémica durante semanas y que hoy se resolvió. Y mire usted, en la diapositiva número 5 vemos la distribución definitiva de los 200 diputados plurinominales que hoy fueron acreditados en un dictamen que se aprobó en el Consejo General del INE por 7 votos a favor contra 4 votos que se opusieron a ese dictamen, en donde finalmente se le acreditan a Morena 75 diputados plurinominales, 20 diputados plurinominales al Partido Verde Ecologista de México, 13 al Partido del Trabajo, 26 al Partido Revolucionario Institucional, 40 al Partido Acción Nacional y 26 al Partido Movimiento Ciudadano. Esta es la cifra que hoy se aprobó en el Consejo General del INE, por supuesto, de aquí al 28 de agosto por lo menos, habrá impugnaciones a esta determinación del Instituto Nacional Electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, aunque el procedimiento mediante el cual se aprobó esta asignación de diputados pluris ha sido en 2 ocasiones anteriores respaldado por la Sala Superior del Tribunal, y es muy difícil que se vaya a modificar esta distribución de diputados plurinominales. Pero, fíjese usted, las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados de la Federación las establece el artículo 74 de la Constitución General de la República. Por ejemplo, una vez que tomen posesión de sus cargos los nuevos diputados federales, el próximo domingo 1 de septiembre del 2024, recibirán la notificación de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre la declaración de presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos de la morenista Claudia Sheinbaum Pardo. Y por lo tanto, luego de recibir ese comunicado del tribunal, la Cámara de Diputados podrá ejercer una de sus facultades exclusivas: expedir el bando solemne para darle a conocer a todos los habitantes de la República Mexicana esta declaración de presidenta electa. Es decir, los representantes populares que están en esa Cámara de Diputados integrada por 500 legisladores le van a informar al pueblo de México, a los 126, quizá un poquito más de millones de habitantes. 126 millones de habitantes es el último censo del INEGI, pero se hizo y se cerró en el 2020, por lo tanto ahorita debemos andar arribita de los 128, 129 millones. Pero la facultad de informarle al pueblo de México que ya hay una presidenta electa le corresponde justamente a la Cámara de Diputados como la más genuina y legítima representante del pueblo de México. Bueno, otra tarea esencial y trascendente, exclusiva de la Cámara de Diputados, es aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que, a su juicio, deban concretarse para cubrir este presupuesto de egresos. Asimismo, podrá autorizar en dicho presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se determinen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria. Por eso usted se va a dar cuenta que en cuanto empiece el mes de noviembre, muchos gobernadores y en algunos casos algunos alcaldes se van a hacer presentes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, porque en ese momento empieza a analizarse el presupuesto de egresos del próximo año y muchos gobernadores van a ir a gestionar recursos. ¿Por qué? Porque la única autoridad que aprueba anualmente el presupuesto de egresos es la Cámara de Diputados como representante de todo el pueblo de México. Claro, el presidente elabora, diseña el presupuesto de acuerdo con la forma como piensa invertir el gasto, pero quien aprueba ese gasto es la Cámara de Diputados de la Federación y es una de las facultades exclusivas más importantes que tiene la Cámara. Y también, fíjese usted, también los diputados son quienes deben decidir si existen razones
para declarar si hay o no hay lugar para proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieran incurrido en delitos en los términos del artículo 111 de esta Constitución. ¿Qué es lo que dice el artículo 111 de la Constitución? Bueno, dice que para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, así como el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión si hay o no lugar para proceder contra el inculpado. Y puse ahí la foto de Alito Moreno por una razón muy concreta, porque usted sabe que aunque Alito Moreno en este momento todavía es diputado federal y a partir del 1 de septiembre será senador de la República, hay acusaciones muy graves en su contra formuladas por la Fiscalía del Estado de Campeche y también por la Fiscalía General de la República, que si se vuelven a reactivar y si esas dos fiscalías piden o obsequian una orden de aprehensión en contra de Alito, la Cámara de Diputados de la Federación tendrá que analizar si considera que procede la acción penal contra Alito Moreno y lo pone a disposición del Ministerio Público. Esta es una facultad exclusiva que tienen los diputados y sirve justamente para iniciar un proceso en el cual se determina si existen condiciones para poner a disposición del Ministerio Público y posteriormente de los jueces a algún servidor público que presumiblemente hubiese cometido un delito, como es el caso de Alito, por ejemplo, o como en su momento se le quitó el fuero al gobernador García Cabeza de Vaca de Tamaulipas, el que perdió la gubernatura que ahora ocupa Américo Villarreal, pero que ahora está en situación de fugado, de evadido de la justicia porque había una orden de aprehensión en su contra. Bueno, y en la diapositiva número 9 vemos los números totales de cuántos diputados de mayoría relativa tiene cada partido y cuántos diputados de representación proporcional y el total que suman. Ahí ve usted, por ejemplo, mire, el Partido de Acción Nacional tiene en total 71 diputados, 31 de mayoría, 40 de representación proporcional. Y también ve, por ejemplo, el caso del Partido de la Revolución Democrática, que solamente tiene una diputación de mayoría relativa que ganó con una pequeña ayuda de PRI y PAN, porque la ganó, digamos, el candidato del PRD, pero en la coalición con el PAN y con el PRI. Y luego vemos el caso de Movimiento Ciudadano, que solamente ganó una diputación de mayoría relativa. Esa la ganó en el estado de Jalisco, en el Distrito 2, con cabecera en Lagos de Moreno, y al Partido Movimiento Ciudadano le dieron 26 diputados plurinominales. Bueno, Morena finalmente tiene 257 diputados, 182 de mayoría relativa y 75 pluris, y en total, si ya analizamos el paquete, Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, esto lo vemos en la parte inferior, izquierda, van a tener 364 diputados que representan el 72.8% de toda la Cámara integrada por 500 legisladores. Luego, PAN, PRI, PRD van a tener solamente 108 diputados los próximos 3 años y son el 21.6% de la Cámara. Y Movimiento Ciudadano, que va solo, tendrá 27 diputados que representan el 5.4% de la Cámara. Usted sabe que la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales en la Cámara de Diputados es de 334 legisladores, por lo tanto, de manera sobrada, Morena tendrá 30 diputados más de los que necesita para la mayoría calificada y por lo tanto, sin ningún problema o contratiempo, podrá aprobar reformas constitucionales en la Cámara de Diputados. Una tarea clave de la Cámara de Diputados de la Federación es también, y esta también es importantísima, la Cámara de Diputados de la Federación es la que fiscaliza el gasto público.
Es facultad de la Cámara de Diputados revisar la cuenta pública del año anterior con el objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados en el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas. La revisión de la cuenta pública la realizará la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación. Cualquier dependencia pública, cualquier universidad pública, aunque se presuma autónoma, cualquier institución de la naturaleza que sea que reciba recursos del gobierno federal puede ser auditada por la Cámara de Diputados de la Federación a través de esa institución que se llama la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados. Esta facultad de revisar el gasto público es exclusiva de la Cámara de Diputados de la Federación. Y usted sabe que el Pleno del Consejo General del INE aprobó hoy también la asignación de los senadores de representación proporcional, con los que Morena y sus aliados integrarán una bancada de 83 legisladores. Hoy que terminó la sesión, lo vemos en la diapositiva 11, los consejeros y los representantes de los diversos partidos políticos presentes en la sesión, pues fueron y se tomaron ahí la foto muy amigablemente, aunque algunos quedaron muy disgustados por la decisión que se tomó en el Consejo General de darle la mayoría calificada a Morena en diputados y 83 de los 86 senadores que necesitaría para la mayoría calificada en el Senado de la República. Y mire usted, en la diapositiva 12 vemos cómo quedó finalmente el Senado de la República. Morena, por ejemplo, tiene 96 senadores de mayoría relativa y Morena tiene 46 senadores de mayoría relativa y 14 de representación proporcional para un total de 60. El Partido Verde Ecologista tiene 11 de mayoría y 3 de representación proporcional para 14, y el Partido del Trabajo tiene 7 de mayoría y 2 plurinominales para un total de 9. En conjunto, como lo vemos en la parte inferior de la tabla, Morena, PT y Partido Verde tendrán 83 senadores, el 64.84% de la Cámara de Senadores, pero les faltan 3 senadores para llegar a 86, que son la mayoría calificada, lo que les permitiría hacer reformas constitucionales. ¿Los va a conseguir? Seguramente sí, porque mire usted, por ejemplo, hay ahí 16 senadores del PRI. ¿Cuántos se van a ir del PRI muy enojados con Alito Moreno? ¿O a cuántos va a correr Alito Moreno y tendrán que buscar abrigo en algún otro partido? Probablemente algunos de esos 16 senadores priistas no se vayan a Morena, pero probablemente se podrían ir al Partido del Trabajo o al Partido Verde Ecologista de México y terminar siendo parte de la coalición de Morena. O también, por ejemplo, hay por allí dos senadores del PRD, que también ya huérfanos de partido. Usted sabe que el PRD desaparece, entonces también podrían buscar el abrigo de Morena. En fin, 3 senadores no son muy difíciles de conseguir en el Pleno del Senado y por lo tanto lo más seguro es que Morena también en el Senado tenga la votación suficiente de 86 para reformar la Constitución. El Senado de la República, como garante del pacto federal que encarna la representación de las entidades federativas que conforman el Estado Federal Mexicano, tiene las facultades que le confiere el artículo 76 de la Constitución, como entre otras tiene la facultad de analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el presidente de la República y el secretario de Relaciones Exteriores le tienen que rendir al Senado de la República cada año. Cada año tienen que rendirle un informe porque el Senado, como integrado por representantes de los 32 estados de la Unión, representa, digamos, el interés de los estados en el pacto federal y por lo tanto deben estar informados de cómo se maneja la política exterior. Además, la Cámara de Senadores tiene la facultad de aprobar los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas que firme el presidente de la República. Y hay una facultad muy especial que tiene el Senado que muy poco se aplica, pero que no se debe descartar. Cuando en algún estado de la República haya problemas muy graves,
que, por ejemplo, los poderes públicos hayan dejado de ser funcionales o no estén, digamos, respondiendo al interés de la gente, que haya un desorden muy fuerte en un estado de la República, porque ni el poder ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial funcionan adecuadamente. El Senado de la República puede formar una comisión para analizar la situación en ese estado y en su momento, fíjese usted, el Senado puede declarar cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales en una entidad federativa y será llegado el momento de nombrar un gobernador provisional. Ese gobernador provisional convocaría elecciones conforme a las leyes constitucionales de esa entidad. El nombramiento de un gobernador provisional se hará por el Senado de la República a propuesta de una terna que presente el presidente de la República con la aprobación de las 2/3 partes de los miembros presentes, es decir, mayoría calificada. Y el funcionario así nombrado, pues, cumplirá el periodo para el que sea nombrado como gobernador provisional y convocará elecciones. Esa es una de las facultades exclusivas del Senado que muy pocas veces se aplica, pero no se puede descartar que cuando haya un gobierno estatal malísimo que verdaderamente esté perjudicando al pueblo, se le podría aplicar esta sanción que contempla la Constitución en el artículo 76 con respecto a las facultades del Senado. El Senado también se tiene que convertir en jurado de sentencia cuando se le inicie un juicio político a algún servidor público. El juicio político se inicia en la Cámara de Diputados, pero el jurado de sentencia es el Senado de la República y ahí se dicta la sentencia final y ya se decide si se le destituye y se le inhabilita para cargos en el servicio público. Y hay otras dos facultades exclusivas del Senado de la República que son muy trascendentes. Por ejemplo, solo el Senado de la República puede designar a los ministros de la Suprema Corte de la Nación, en este momento cuando todavía no se lleva a cabo la reforma al Poder Judicial. Y también el Senado de la República es el que puede nombrar o destituir al fiscal general de la República. Como usted puede ver, son facultades muy diferentes las de diputados y senadores, pero es importante saberlas, tener una idea de para qué sirven los diputados y los senadores, porque como representantes del pueblo o electos como representantes de las entidades federativas, tienen la obligación de responder al interés de la población. Y con esto concluimos hoy puntos y comas y concluimos también la semana. Por aquí nos vemos el próximo lunes. Gracias, buenas noches y descansen.